Muy buenas noches para todos. La Asociación Médico Espírita de Colombia les da la bienvenida a este ciclo de conferencias públicas médico espíritas que realizamos todos los martes a las 7 de la noche, hora colombiana, desde la ciudad de Bogotá, y con el concurso de los colegas de la AME Colombia y de otras AMES de otros países que también están vinculados a esta labor divulgativa. En la noche de hoy tenemos un colega de la AME Colombia, Eduardo Ariza, quien nos va a presentar un tema por demás interesante, importante, que como siempre buscamos unir la ciencia espírita con las ciencias de la salud. Este tema, por lo tanto, la moral espírita, terapéutica del alma, constituye para todos nosotros realmente no solo un tema de estudio, sino obviamente en todos sus aspectos prácticos, en la vida diaria, pero sobre todo en la vida profesional, en el campo de la salud, para todos los profesionales que están hoy aquí vinculados a esta tarea. Entonces, bienvenido Eduardo para esta labor divulgativa, para esta conferencia de la noche de hoy. Eh, una bienvenida muy especial de la AME Colombia y de antemano te agradecemos eh, tu colaboración y tu aporte para esta noche. Eduardo Ariza es médico de la Universidad Surcolombiana. Actualmente es fiscal de la Federación Espírita del Sur Colombiano, coordinador doctrinario del Departamento de Estudio de la Asociación Espíritas Camino del Bien de Serra Meneses y trabajan en una entidad privada en el campo de la consulta externa, en esta práctica médica donde aplica todos estos principios también espíritas en su práctica, ¿no? Entonces, bienvenido Eduardo, estamos contentos de tenerte aquí en este auditorio virtual de la AME Colombia, con la presencia de diferentes compañeros, simpatizantes, espíritas, no solamente de Colombia, sino de más de 8 países o 10 países que nos acompañan todos los martes. Entonces, antes de darte la palabra, vamos a hacer nuestra oración inicial para sintonizarnos con este plano mayor de la vida, con esta causa primera de todo lo existente, con esta inteligencia suprema del universo. Señor, tú que en este día nos has dado un día más de vida, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad valiosa en esta existencia, en este periodo tan importante a nivel planetario de transición. Gracias por estos momentos, por permitirnos conocer la doctrina espírita y también relacionarla con los conocimientos del campo de la salud. Pedimos a los guías y protectores del movimiento espírita y del movimiento médico espírita su inspiración, su asistencia para todas estas actividades, en especial para este día en esta conferencia. Que el Maestro Jesús de Nazaret, como gran médico de almas y de cuerpos, nos asista a todos los presentes, a todas las familias de los presentes y a todas las instituciones a las cuales también pertenecemos. Que la paz y la armonía nos acompañe hoy, mañana y siempre. Que así sea. Eduardo, bienvenido entonces para esta tarea del día de hoy, en nuestros agradecimientos reiterados nuevamente y adelante con tu conferencia, La moral espírita terapéutica para el alma. Bueno, Fabio, pues de antemano te agradezco por esta invitación. Es muy bonito siempre compartir, ¿no? Los conocimientos que nos ofrece la doctrina espírita en provecho de todos nosotros
en este aprendizaje que tenemos día a día. Saludamos a todos los amigos que se conectan en este momento a través de esta aula virtual. Rogamos a los buenos espíritus para que nos acompañen en esta pequeña charla que tendremos esta noche acerca de un tema muy importante para el progreso de nuestra alma, de nuestro espíritu. Siempre me gusta empezar mis charlas o conferencias cuando me hacen estas invitaciones trayendo esta frase del maestro Kardec que la encontramos en la introducción 7 del libro Los Espíritus. Y nos dice que el hombre que crea que su razón es infalible se encuentra muy cerca del error. La verdad es la verdad. Nuestra razón es el grado de comprensión que tenemos acerca de esa verdad. Por lo tanto, todos tendremos siempre una razón. Espero que mi razón esta noche esté al alcance de la razón de todos ustedes, porque lo que intentaré hacer es tratar de comprender estos principios que nos enseñaron los espíritus superiores a través de todas las obras que Allan Kardec publicó hace más de 150 años, entendiendo que no solamente contamos con 5 obras, que son las que más conocemos dentro del espiritismo, sino son más o menos 23 obras que nos dejaron publicadas los espíritus con el fin de ayudarnos en este crecimiento o en este desarrollo de todas aquellas facultades que como espíritus Dios nos colocó al habernos creado. Entonces, para empezar esta conferencia, me gustaría hacer unas pequeñas, conceptuar algunos pequeños términos acerca de esta conferencia que Fabio y la Asociación Médico Espírita me encomendó realizar. Nuestra existencia está llena siempre de relaciones con los demás seres humanos. En todo ese desarrollo o en todas esas interrelaciones entre los seres humanos, siempre vamos a encontrar o vamos a tratar de buscar la respuesta a estas dos preguntas que nos hacemos como espíritus. El cómo vivir y lo que debo hacer. El cómo vivir siempre nos va a ayudar a encontrar recomendaciones. Recomendaciones que nos ayudarán a nosotros a encontrar las respuestas o el camino para cómo vivir. Y dentro de lo que debo hacer, o sea, vamos a encontrar imperativos, que son obligaciones. O sea, son cosas obligatorias que debemos hacer como seres humanos para poder desarrollarnos o poder convivir en comunidad o mantener las relaciones con los demás seres humanos. Entonces, los imperativos, al ser obligaciones, siempre se van a encontrar o siempre se van a vincular con las recomendaciones que nosotros encontramos. Pero las que son recomendaciones no siempre van a ser imperativos, o sea, obligaciones. Estas dos preguntas que nos hacemos lo vamos a encontrar desde un punto de vista así muy general dentro de dos términos que esta noche vamos a tocar, pero que, como dice la conferencia, vamos a nombrar solamente uno. La ética nos ayuda a encontrar las respuestas a cómo vivir, mientras que la moral nos va a dar aquellas recomendaciones, obligaciones para lo que yo debo hacer. Estas dos palabras o estos dos términos, en la época en que fue publicada la obra de los espíritus superiores, no tenían una definición tan clara como se tiene hoy en día una de la otra. Por lo tanto, dentro de la palabra moral que escogieron los espíritus o escogió Allan Kardec para regalarnos todo este conjunto de principios de aprendizaje, vamos nosotros a encontrar dentro de esa palabra moral las recomendaciones y también las obligaciones. Por eso, dentro de esa palabra moral vamos a encontrar entonces aquellos mandamientos, aquellas normas de conductas, aquellas leyes que nos están dando o señalando un camino, pero también nos vamos a encontrar
el campo de las virtudes, que tienen que ver más con la ética porque son recomendaciones. Entonces, para Kardec y para los espíritus, en ese entonces, la moral y la ética eran casi sinónimos, ¿no? Porque generalmente cuando uno busca de manera etimológica las dos palabras, siempre tiene que ver con las relaciones o con aquellas conductas que tienen que ver con las costumbres de los seres humanos. Entonces, comprendiendo que todo lo que nosotros vamos a encontrar dentro de la obra de los espíritus superiores hace referencia a cómo vivir a través de recomendaciones, también vamos a encontrar aquellas cosas que son obligatorias para todos nosotros. Entonces, vamos a encontrar que la ética estaría dentro de la palabra moral para los espíritus superiores. Entonces, como nos interesa esta noche conocer es la moral que nos dieron los espíritus superiores, para eso vamos a remontarnos a esta pregunta donde los espíritus nos definen qué es la moral para ellos y qué debe ser la que debe regirnos para nosotros, diciéndonos en la pregunta 629 que la moral es la regla para conducirnos bien, es decir, para aprender a distinguir el bien del mal. Esa es una de las tareas que nosotros tenemos como espíritus, poder distinguir todas las acciones buenas de las acciones malas. Porque para poder hacer eso, aprender a distinguir el bien del mal, como nos dice allí, tenemos que basarnos en la observancia de la ley de Dios. Y esto que sí es bien importante, porque nosotros vivimos en un mundo corporal, donde las leyes no son de Dios, muchas leyes son humanas. Por lo tanto, hay muchas leyes humanas que van en contra de las leyes divinas. Y los espíritus nos están diciendo aquí que la moral que ellos nos enseñaron, tiene que ver es con qué? Con la observancia de la ley divina, con aquella que es inmutable, que no es para unos o para otros de manera diferente, sino que es equitativa, porque uno de los principales atributos de Dios es la justicia. Y por ser justo, entonces, para todo debe ser, para todos nosotros debe ser igual. Y nos dice que el hombre que se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos, porque en ese caso observa la ley de Dios. Entonces, esta es la moral que los espíritus superiores nos dicen. Y para poder distinguir el bien del mal, necesitamos conocer su ley, observarla. Recordemos que todas las leyes están en la naturaleza. Necesitamos es aprender a observarlas. Y observándolas, podemos extraer de allí esos aprendizajes, como hizo Allan Kardec con el espiritismo, que no es más que una ley de la naturaleza. Pero para encontrar ese camino del bien y del mal, entonces los espíritus nos dicen que todas nuestras acciones que hagamos, que nos acerque a la ley de Dios, a la ley divina, eso es hacer el bien. Pero todas nuestras acciones que van alejándonos de la ley divina son las acciones malas que necesitamos corregir para poder acercarnos a esa ley de Dios, una ley divina. Entonces, ya comprendiendo lo que nos dicen los espíritus acerca de lo que es la moral para ellos, hay otra palabra aquí que es interesante nosotros tenerla en cuenta, y está allí en la introducción 1 del libro de los espíritus. Y Allan Kardec nos hace una claridad bien expresa cuando empieza su obra, diciéndonos que para las cosas nuevas se necesitaban palabras nuevas, porque así lo exige la claridad del lenguaje, para evitar muchas confusiones que a veces nosotros tenemos con términos que se pueden o que pueden tener varias definiciones y nos puede llevar a generar controversias o a veces a encontrar antipatías en nuestras opiniones acerca de un término por no saberlo definir bien. Por eso Allan Kardec dice que en lugar de utilizar el término espiritual y espiritualismo, va a designar a esta nueva creencia, a esta nueva ciencia que está surgiendo, que está empezando aquí con el libro de los espíritus, que es una ciencia de observación, pero que a su vez es una doctrina filosófica y como ciencia de observación es una
ciencia práctica que consiste en las relaciones entre los espíritus y como filosofía las consecuencias morales que salen de esas relaciones. Entonces, Kardec nos dice que para esta nueva creencia va a denominar el término espírita, o sea, crea esta palabra y también la palabra espiritismo. Por lo tanto, cuando nosotros nombramos, como en el caso de esta conferencia, hablamos de la moral espírita, hace referencia a la moral que los espíritus superiores nos enseñaron. Porque a veces, cuando decimos espírita, muchas veces nos traemos a nuestro pensamiento es a aquellos que seguimos a la doctrina espírita. Entonces aquí los espíritus nos están diciendo que todos los fenómenos o todos los acontecimientos o todas las acciones que ellos realizan desde el mundo de los espíritus, eso que hacen ellos se denomina espírita y o espiritismo. Y en cambio para nosotros, como seguidores del espiritismo, nos denominaremos espiritistas. Pero la palabra espiritista casi no pegó dentro de, por decirlo así, entre los seguidores de la doctrina. Y entonces le añadimos una nueva definición a la palabra espírita. Una tiene que ver con la doctrina o la ciencia que nos dejaron los espíritus superiores y también ahora, como el mismo Kardec dice, cuando leemos allí la instrucción práctica de las manifestaciones espíritas, cuando hace allí la definición del vocabulario, dice que este término espírita, pues, fue dando también para los seguidores. Entonces, por lo tanto, aquí la moral no es de nosotros los seguidores del espiritismo, sino la que los espíritus nos enseñaron desde el comienzo de esta ciencia espírita. La otra palabra tiene que ver con la terapéutica. Terapéutica es una disciplina científica, rama de la medicina, que se ocupa de los medios empleados para el tratamiento de las enfermedades y la forma de aplicarlos. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Terapéutica no es sinónimo de terapia. La terapia, por decirlo así, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene un diagnóstico, tiene una hipertensión arterial esencial. La terapia o el tratamiento para ese paciente es darle un antihipertensivo, o sea, un medicamento que le ayude a controlar las cifras tensionales. Ese es la terapia o el tratamiento. La terapéutica, ¿cuál es? La terapéutica es decirle al paciente, usted necesita es una cápsula, necesita más bien un comprimido o necesita más bien una suspensión. ¿Cada cuánto lo debe tomar? 1, 2 veces al día. Debe estar con su estómago desocupado o puede tomarlo con su estómago lleno. Eso, la forma, como nos dice aquí, los medios empleados para ese tratamiento, a eso corresponde la palabra terapéutica. Pero cuando nosotros analizamos moral espírita, terapéutica para el alma, pues nos lleva a pensar dos cosas, ¿no? Que la moral espírita es una terapia, pero a la vez también los espíritus nos dejaron la terapéutica de cómo hacer con ese tratamiento para ayudarnos en el progreso moral como espíritus o como almas. Y la última palabra tiene que ver con respecto a eso, con el alma. Entonces aquí traigo alusión al doctor Morel Lavalette, que era un médico, un traumatólogo francés, que publica este artículo en la revista Espírita de 1867. Él la había desencarnado en 1865 y como médico pasa al mundo de los espíritus y puede traer este mensaje muy bonito, un artículo muy bonito acerca de las 3 principales causas de las enfermedades. Y él nos trae aquí, en resumen, como encontramos en el libro de los espíritus o como encontramos en el espiritismo en su más simple expresión, de qué está conformado el ser humano. Y nos dice que el ser humano es o somos un alma, somos un alma, somos un espíritu encarnado, como nos dicen los espíritus en la pregunta 134 del libro Los Espíritus, diciéndonos que somos un alma, pero que esa alma tiene 2 cuerpos, un cuerpo físico, que es de una materia grosera, que es visible o tangible a todos los que estamos en el mundo corporal, pero que a su vez está unido
a través de un lazo que se llama el perispíritu, que también está compuesto por un tipo de materia, pero una materia que nosotros no podemos aún todavía ni definir ni observar, sino a través de las características que tiene o propiedades ese perispíritu. Entonces, comprendiendo que somos un alma, que tenemos dos cuerpos, eso somos un ser humano, un alma con dos cuerpos, nos ayuda a entender la simplicidad que los espíritus superiores siempre nos han querido traer con el espiritismo, porque el mensaje de ellos siempre ha sido un mensaje sencillo, claro, pero que tiene una profundidad muy grande. Pero esa profundidad es muy diferente a las ciencias comunes, ¿no? Porque dentro de esa sencillez y claridad existe una profundidad, como podemos ver aquí, que somos un alma con dos cuerpos. Sencillo, los tres principios elementales que componen o que componemos un ser humano, pero cada uno de ellos con unas características muy diferentes para ayudar a nosotros a entender. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto para nosotros comprender que somos un alma, que tenemos dos cuerpos. Un cuerpo físico que lo vamos a tener solamente durante las experiencias corporales, cuando estamos en un mundo corporal, y el perispíritu que siempre nos acompañará porque es la manera como nosotros podemos actuar sobre la materia, sobre el cuerpo físico o sobre otro espíritu a través de ese perispíritu. Entonces, comprendiendo que somos un alma, un espíritu encarnado, como nos dice ahí la pregunta 134 del libro de los espíritus, nos lleva a comprender que esa alma, por decir así, tiene una naturaleza, o sea, está compuesta por algo. Una, de una manera física, o sea, el alma o nuestra alma tiene una constitución, así como el cuerpo físico se constituye de moléculas, de todos esos átomos desde el punto de vista físico, el alma también lo tiene. Pero los espíritus nos dicen que nuestra comprensión ni nuestro lenguaje todavía da para podernos ellos explicar de qué está hecha esa constitución, pero que es igual en todos los espíritus, pero que también tiene una naturaleza de características morales. Y esto nos va a ayudar a entender que como almas, como espíritus encarnados, siempre vamos a tener facultades intelectuales y morales. Y en cada nueva experiencia corporal, las actividades intelectuales se van a mostrar o se van a manifestar a través de las ideas innatas que todos los espíritus tenemos. Aquel niño, aquella niña que empieza a mostrar signos de esas facultades de inteligencia, de intelectuales, frente a acontecimientos de la vida, ¿no? Al arte, a las ciencias, a todas esas ciencias que componen o que están dentro del mundo corporal. Pero también tenemos unas facultades morales. Y esas facultades morales nosotros las expresamos o las manifestamos en cada nueva existencia a través de las tendencias o inclinaciones que mostramos como espíritus. Entonces, esto nos ayuda a comprender que todos nosotros tenemos una individualidad. No hay un espíritu igual a otro desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista físico, sí, porque está compuesto de lo mismo. Pero desde el punto de vista moral, no hay un espíritu igual a otro. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar durante todas nuestras experiencias con espíritus afines, con espíritus simpáticos, con espíritus antipáticos o con otros que no tenemos ningún tipo de relación. Comprendiendo que estas facultades y morales residen, están en el espíritu o están en el alma, quiere decir que la causa de todas nuestras imperfecciones van a estar es allí, en el alma. Y esto es bueno tenerlo siempre en cuenta, con toda la claridad, porque en la época de Kardec, muchos médicos afirmaban que a través de medicamentos, especialmente allí se publican dos, uno en marzo y en junio de 1867 en la revista Espírita, donde allí los médicos que conocían el espiritismo y otros que eran magnetizadores, pero también eran espíritas o espiritistas,
y que también eran médicos, decían que a través de tratamientos, se podía cambiar el estado moral del alma. Y Allan Kardec, desde ese entonces, a través de sus explicaciones claras y lógicas, como estamos tratando de expresar aquí, le demuestra que eso no es posible, porque siempre todos estos medicamentos actuarán sobre los órganos, sobre la materia, sobre el cuerpo físico a través de los órganos y en el perispíritu a través de los fluidos, los que alcancen a llegar hasta allí. Pero ninguno de ellos llegará al alma, o sea, ninguno puede cambiar o modificar las disposiciones morales de nosotros como espíritus. Pueden pueden obstaculizar las manifestaciones del espíritu, pero nunca le podrán modificar su naturaleza moral. Porque, por eso les decía aquí, ¿no?, que las facultades intelectuales y morales están en el alma. Y dice Allan Kardec que si eso era posible, lo que estaban mostrando allí estos médicos espiritistas, médicos y espiritistas y magnetizadores, era posible, querría decir que en la materia estaría también las facultades intelectuales y morales. Y él decía que no. Kardec, en los dos artículos que publica allí, con muy buenos argumentos, les demuestra que eso no es posible. Entonces, comprendiendo esto aquí, que somos un alma, que nosotros somos los que tenemos la causa de muchos de nuestros disturbios a nivel que se manifiestan a través del perispíritu del cuerpo físico, y que no existe nada acá que nos haga cambiar esa naturaleza moral. Entonces nos tiene que llevar a entender que lo que es espíritu, o que nosotros como espíritus enfermos necesitamos, es una medicación de tipo moral, como está diciendo la conferencia, la moral espírita terapéutica para el alma. Entonces, ya comprendiendo esto, ¿cierto?, desde el punto de vista de lo que es la moral, de lo que es la palabra espírita, de lo que es la terapéutica y de lo que es el alma, entonces nosotros nos vamos a encontrar que donde se empiezan a abordar la palabra moral por los espíritus, tenemos que remontarnos a la tercera parte del libro de los espíritus, que se llama así, las leyes morales. Estas leyes morales, ¿cómo surgieron? ¿O cómo Kardec hizo para hacer todo ese trabajo de elaborarlas y colocarlas allí? Pues, ¿qué hizo él? Observar, como nos dicen los espíritus. Si tú quieres descubrir una ley, obsérvala en la naturaleza, porque allí ya está. No necesitamos más que observar. Y entonces, él, en el capítulo, en el libro anterior que se llama El mundo espírita o de los espíritus, allí nos muestran cómo el espíritu actúa en los dos mundos. En el mundo normal primitivo, que se llama el mundo espírita o de los espíritus, cuando estamos allá solamente con un cuerpo, que es el perispíritu, pero también estamos aquí en el mundo corporal. Y estando en estos dos mundos, nosotros podemos tener más o menos 6 estados en los cuales podemos interrelacionarnos. Uno, cuando estamos en el mundo espírita como espíritus errantes. 2, cuando estamos aquí como estamos nosotros en el mundo corporal. Otro es cuando estamos en los estados de emancipación del alma. Estamos aquí en el mundo corporal, pero interfiriendo en la vida o en el mundo espíritu. También tenemos aquellos que están en el mundo espírita, pero interfieren sobre el mundo corporal. Y hay otros dos que tienen que ver con aquellos que están en la vida espírita, pero que van a empezar su nueva experiencia corporal, o sea, va a empezar una nueva reencarnación. Y la última es lo contrario. Estando aquí en la vida corporal, el cuerpo se deteriora, el cuerpo muere y el espíritu debe regresar a la vida espírita en el proceso de la muerte o de la desencarnación, como conocemos algunos de nosotros. Entonces, dentro de todas esas relaciones que los espíritus tenían, que le mostraban a Kardec y de donde sacó todos esos principios de la segunda parte del libro de los espíritus, es que observando todo eso, empieza a ir describiendo las leyes morales. Y nos dice Allan Kardec que entre todas las leyes divinas, unas regulan el movimiento y las relaciones de la materia bruta. Son las leyes físicas.
Y el estudio de esas leyes es el dominio de la ciencia. Para eso, día a día surgen disciplinas científicas, otras se van consolidando a través del tiempo, donde empiezan a demostrar que las verdades de hoy eran los errores del pasado y que las verdades que tenemos hoy, mañana serán los errores del porvenir. ¿Por qué? Porque esas ciencias están en construcción por los seres humanos. Por lo tanto, aún todavía falta mucho, ¿no? Para encontrar todas esas leyes físicas, pero tenemos muchas ya que rigen el mundo. Pero nos dice Kardec que hay otro tipo de leyes que concierne especialmente al hombre, tanto en sí mismo como en sus relaciones con Dios y con sus semejantes. Veamos que este pedacito es bien bonito de comprenderlo y de entenderlo. Unas conciernen especialmente al hombre, tanto a sí mismo como en sus relaciones con Dios y con sus semejantes. Cuando nosotros cogemos el primer capítulo de la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, nos encontramos con un capítulo que se llama Caracteres de la Revelación Espírita. Y allí los espíritus nos demuestran, o Kardec se demuestra, a través de 13 interrogantes que se hacen en el primer párrafo, y empieza cada uno de ellos desarrollarlo o explicarlo en los siguientes ítems que componen ese capítulo. Y nos demuestran que el espiritismo es una revelación que tiene una doble característica, que es una revelación divina, pero a la vez es una revelación científica, donde el hombre, el ser humano, toma un carácter activo y no pasivo. Pero nos dice que antes del espiritismo hubieron dos revelaciones divinas, la de Moisés, que se dio a través de un fenómeno mediúmnico que se llama la neumatografía o escritura directa. Dios escribió, pues sabemos que no fue Dios, ¿no? Los espíritus escribieron a través de ese fenómeno mediúmnico sobre una piedra, una roca, una tabla que dice allí, ¿cierto? Nos dice la historia, 10 mandamientos. 10 mandamientos. Moisés, dentro de esa ley de Moisés, estableció también algunas leyes humanas. Por eso les decía que a veces nosotros tenemos leyes humanas que pensamos que son legales, pero pueden ir en contra de las leyes divinas, lo que le sucedió a Moisés en ese entonces. Después aparece Jesús y dice que todos esos mandamientos se pueden reunir en uno, en el mayor mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿Qué encontramos nosotros aquí que nos está diciendo? Hay otras leyes que conciernen especialmente al hombre, tanto a sí mismo, o sea, como nos enseñaba Jesús, con nosotros. En sus relaciones con Dios, amar a Dios y con su semejante, o sea, amar al prójimo. Vemos que es lo mismo, establecido a través de diferentes lenguajes para diferentes épocas, pero está aquí para todos nosotros. Y estas leyes, dicen, comprenden las reglas de la vida del cuerpo, al igual que las de la vida del alma. Estas se llaman las leyes morales. Por eso, en el primer capítulo de esta tercera parte de las leyes morales, nos vamos a encontrar con la ley divina o natural, donde Allan Kardec a través de preguntas y respuestas, nos demuestra o nos enseña o nos hace comprender que las leyes morales son leyes divinas o naturales, o sea, son universales y a todos nos corresponde. Y empiezan a numerar una a una, estableciéndonos 10 leyes morales y nos dicen que la más importante es la última. Por lo tanto, a veces podemos decir nosotros que la última ley moral podía resumir todas, como nos dicen los espíritus, pero los espíritus, comprendiendo todavía nuestra inferioridad de comprensión, de aprendizaje, nos describieron 9 leyes anteriores donde a través de ellas nos van a ayudar a comprender esa última ley, que es la de justicia, amor y caridad. Pero no quedándose con eso los espíritus, y Allan Kardec de demostrarnos a través de todas estas observaciones, de estas leyes morales, nos coloca en un último capítulo que se llama el de la perfección moral. Y en ese último capítulo de la perfección moral, allí lo que hace Kardec es que a través de una sola pregunta que compone ese capítulo, nos muestra la terapéutica
para poder vencer los vicios, para poder vencer las pasiones, para poder vencer los defectos que los seres humanos tenemos o expresamos a través de esa naturaleza moral que tenemos, a través del cuerpo y de las relaciones con nuestros semejantes. En ese capítulo nosotros, en una pregunta maravillosa, que más adelante la vamos a ver, nos ayudará a entender cómo la moral espírita es terapia, pero a la vez una terapeuta. Nos continúa diciendo los espíritus, en la introducción 6 del libro Los Espíritus, que la moral de los espíritus superiores se resume como la de Cristo. O sea, Kardec, a través de esa observación que hizo, dedujo todas estas leyes morales y cuando se encuentra con la vida del Maestro Jesús, encuentra que esas dos morales, la de los espíritus superiores como la de Cristo, se resumen en la máxima evangélica que recomienda actuar para con los otros como quisiéramos que los otros actuasen para con nosotros mismos. O sea, ahí está la regla simple y sencilla, como les decía, que era el lenguaje y los espíritus. Yo hago a los demás lo que quiero que hagan conmigo. Por lo tanto, si aplico esa simple regla, como nos está diciendo aquí los espíritus, nos van a ayudar a comprender que esa es la tarea para poder saber qué está bien y no hacer el mal. En esa regla simple y sencilla, el hombre encuentra una regla universal de conducta, incluso para las más insignificantes acciones. Porque a veces nosotros pensamos que haciendo acciones muy pequeñitas, que no están bien, pues van a ser pasadas por alto. Pero nos damos cuenta que dentro de esas leyes, las leyes se hicieron, como nos enseñan los espíritus, son los deberes míos para con Dios, para con el prójimo y para conmigo mismo. O sea, podemos decir que están formuladas en primera persona. Es lo que Eduardo debe hacer, debe hacerle a Dios, debe hacerle a su prójimo y debe hacerse a sí mismo. Lo que hagan los demás es problema de los demás. Pero realmente estamos lo contrario, ¿cierto? Siempre nos excusamos en las imperfecciones de los demás para justificar las nuestras. Y aquí el espiritismo nos está diciendo que no, que tenemos que actuar. Es como quisiéramos que los demás actuaran para con nosotros mismos. Entonces vemos aquí cómo esa moral que Allan Kardec llega de los espíritus superiores resumidas se encuentra con la del Maestro Jesús, que es lo mismo. Y nosotros sabemos que es igual. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro modelo de perfección, como nos dice allá la pregunta 625 del libro de los espíritus, a la que la humanidad puede aspirar en la tierra. Ese es el modelo. Por lo tanto, a través de ese modelo, que no hablaba, sino que actuaba, nos demuestra cómo debemos comportarnos, incluso en las más insignificantes acciones. Por lo tanto, entonces, nos vamos a encontrar de allí, de estudiar el libro de los espíritus, a esta otra obra maravillosa, que es la aplicación. ¿La aplicación de qué? De esas leyes morales, pero teniendo como base a quién? Al Maestro Jesús, porque es nuestro modelo de perfección moral, a la cual nosotros podemos aspirar. Por lo tanto, nos dice allí Kardec en la introducción del Evangelio que las materias que componen al Evangelio se pueden dividir en 5 partes. En una tiene que ver con los hechos comunes de la vida de Jesús, que si se casó, que si tuvo hermanos, que si nació de María, o sea, los hechos comunes de su vida, los milagros que él hizo, las predicciones que dijo en esa fecha, las palabras que sirvieron de dogmas para establecer allí la iglesia y por última, su enseñanza moral. Los mismos espíritus nos dicen que las 4 primeras materias siempre han sido objeto de controversias, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero que la última, que es la enseñanza moral, nadie la contradice. Es tanto así que pudo dividir el mundo en dos épocas, en antes de él y después de él, o en 3 periodos, antes, con él y después del Maestro Jesús. Entonces vemos que los espíritus nos dicen que
en esta obra maravillosa que se llama el Evangelio según el Espiritismo, nos han establecido o han extraído de esa enseñanza moral del Maestro Jesús un código de moral universal. O sea, cuando hablamos universal, no es para nosotros los espiritistas solamente, es para cualquier ser humano, sin distinción de cultos. Y en las citas hemos conservado todo lo útil al desarrollo del pensamiento, quitando o separando solo las cosas extrañas al objeto. Entonces nosotros vemos que en el Evangelio según el Espiritismo encontramos la vivencia del Maestro Jesús llevando la demostración de esas leyes morales a la práctica, a la ejecución de todas ellas que están postuladas por los espíritus superiores, pero en la mayoría de los capítulos del Evangelio encontramos al finalizar en cada capítulo una parte que se llama instrucciones de los espíritus. Y son mensajes que Kardec seleccionó de espíritus superiores que nos demuestran a través del ejemplo o que nos vienen a exhortar el por qué debemos seguir la moral de Cristo a través de mensajes maravillosos que nos ayudan cada día a entender más y a comprender más la moral del Maestro Jesús. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para entender cómo la moral espírita, además de ser una terapia, es una terapéutica. Esta es la pregunta que hace parte del último capítulo de las leyes morales, que se llama la perfección moral. En la pregunta 919, Kardec le pregunta a los espíritus, hace una pregunta como todas las que hacen el libro de los espíritus, que tenemos que reflexionarla, leerla y releerla para tratar de extraer todo ese mensaje maravilloso que nos dejaron, porque desde las preguntas es mucho lo que nos enseñan. Y Kardec dice allí que cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a las incitaciones del mal. Yo sé que muchos de ustedes, o la gran mayoría, esta pregunta la conocen. Voy a tratar de dar mi comprensión acerca de ella. Y dice allí que lo primero que vamos a mirar dentro de la pregunta es el medio práctico. O sea, es un medio que debe ser sencillo, simple. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo haga. Es como cuando nos enseñan que fuera de la caridad no hay salvación, porque la caridad está al alcance de todos. Nadie puede decir que no puede acceder a ella. Aquí lo que Kardec quiso hacer fue lo mismo. ¿Cuál es el medio práctico? O sea, un medio donde todos podamos realizarlo. Pero además de ser un medio práctico, dice que debe ser el más eficaz. O sea, el que nos lleve al mejor resultado, no al 50, al 80, no, al 100%, porque nos está diciendo que es el más eficaz. Como si tuviéramos un balón en el centro de un campo de fútbol y tuviéramos 3 personas y a uno le dijéramos, bueno, usted va a sacar el balón de allá soplando, el otro lo va a sacar con un palo y el otro lo único que va a hacer es darle un puntapié. ¿Cuál de esos 3 métodos es el más eficaz? Pues el que da el ¿qué? El puntapié, ¿no? Los otros pueden también sacarlo, pero se van a demorar más. Aquí nos está diciendo es cuál es el más eficaz. Después nos dice que es para mejorar esta vida. Muchas veces nosotros decimos, no, yo ya estoy viejo, ya estoy cansado, mejor espero, de pronto mañana, el otro año. Y entonces aquí nos está diciendo que es para mejorar en esta vida. No es esperar el porvenir, es ahora, a través de ese medio práctico más eficaz, mejorar en esta vida. ¿Y a qué tenemos que mejorar? Resistir a la incitación del mal. Este medio me va a ayudar a mejorar, pero también me va a ayudar a ¿qué? A resistir a esa incitación del mal. Recordemos que todos nosotros somos influenciables, pero somos los que siempre tomamos las decisiones. Las influencias llegan de todo tipo, de espíritus que están en la vida espírita, simpáticos a nosotros, que los atraemos por nuestra simpatía y afinidad de pensamientos o de lo que somos como espíritus, pero también tenemos a los espíritus, así como nosotros, corporales, que también nos están generando una influencia. Entonces hay una persona que tiene una debilidad por la persona del otro sexo. No puede verlas porque ya está buscando a ver cómo conquistarlas.
es casado, tiene hijos, pero él no puede dominar eso. Entonces él dice, yo quiero vencer resistir a esa incitación del mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es lo que Kardec nos está enseñando. Entonces allí podemos encontrar muchas formas, diciendo, no, yo me escondo, cambio el número de móvil, me voy para un monte, mejor me aíslo de todo el mundo para que no me molesten. Esa es lo que nosotros necesitamos realizar para poder resistir a esa incitación del mal. Entonces, miramos que en esta pregunta muy sencilla nos está dando una terapéutica, porque nos está diciendo el medio práctico, el más eficaz de mejorar esta vida y resistir a las incitaciones del mal. Y los espíritus contestan muy cortico, diciendo, conócete a ti mismo. Y Kardec cuando recibe esa pregunta dice, no me sirve, porque él mismo en la pregunta 919 dice, todo el mundo, o la mayor parte, conoce la máxima, que es esa frase. Pero yo lo que necesito es conocer esto, el medio práctico, el más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a las incitaciones del mal. Y entonces los espíritus, a través de 3 párrafos, tienen esa pregunta, A, B y C. Y cada párrafo nos va a responder a estas preguntas. El primer párrafo nos va a responder qué hacer. O sea, cuál es la forma para encontrar ese medio práctico más eficaz para mejorar esta vida y resistir a las incitaciones del mal. El segundo párrafo nos va a demostrar que es posible hacerlo y nos va a decir cómo es que es posible hacerlo. Y el tercero, el por qué debemos hacerlo. Pero la idea aquí no es generar toda esa dinámica, porque esto nos llevaría a toda otra actividad, ¿cierto? De desarrollar esta pregunta. Los invito a leerla, pero teniendo en cuenta estas 3 preguntas. En el primero nos va a decir qué hacer. En el segundo, ¿es posible hacerlo? Y en el tercero, ¿por qué lo debemos hacer? Y allí nosotros vamos a encontrar toda esa respuesta que los espíritus nos dan para encontrar la terapia, que es conocernos a nosotros mismos, pero la terapéutica de cómo hacer ese conocimiento de nosotros mismos. Y para ir concluyendo, dentro de la revista Espírita vamos a encontrar muchos ejemplos, pero muchísimos ejemplos acerca de esto que se llama la acción moralizadora del espiritismo, o sea, la terapéutica en la moral espírita para nosotros como espíritus. Y en esta revista espírita, en 1863, allí hay ejemplos de esa acción. Pero yo quería mostrarles, pero quiero contarle una experiencia personal que tengo, que pedí el permiso a esta persona para contarla esta noche. Y espero que les ayude como le ayudó a esta persona y como me ayudó a mí también a seguir mejorando cada día. Algún día en mi consulta llegó una mujer. Esa mujer, cuando entró a la consulta, entró con una cara rígida, muy elegante, por cierto. Ya tenía como unos 60 años, más o menos, esta persona. Entró, la invité a seguir, se sentó, le dije que en qué podía ayudarle y empezó a decirme todas sus problemáticas de salud, no solamente desde el punto de vista del cuerpo físico, sino también desde el punto de vista de su moral, de su progreso moral. Pero también al ir dialogando con esta paciente y que me iba diciendo cosas y yo le iba preguntando, evidencié en ella lo que el espiritismo nos ayuda a encontrar en muchas personas que nos buscan, una necesidad moral. Y entonces, cuando ya le escuché todo y trataba de resolverle todas sus preguntas a los cuestionamientos que hacían, me dio la fortuna de que, pues, donde trabajamos siempre el espacio de atención es muy corto, pero dentro de las cosas que los espíritus nos ayudan, ese día los 3 pacientes que seguía nunca llegaron. Tuve más o menos casi hora y media hablando con esta persona. Cuando ya íbamos a terminar la consulta, yo me quedé mirándole a los ojos y le dije, señora Rosalba, yo creo que su problema no es del cuerpo físico. Usted tiene un problema mucho más allá que no me ha querido manifestar. Y entonces, cuando le dije eso, ella me dijo, sí,
toda esta problemática partió cuando perdí a mi hijo. Y yo le dije, sí. Dijo, sí, perdí a mi hijo hace más o menos 6 años. Yo le dije, 6 años llevas así. Dijo, sí. ¿Y qué le pasó a su hijo? Dijo, mi hijo era un piloto de helicóptero del ejército. Y un día, transportando soldados, hubo un accidente aéreo y solamente en ese helicóptero murió el piloto y el copiloto. Todos los restantes 40 soldados se salvaron, pero mi hijo murió ahí. El día que yo me enteré de eso, ese día me morí. Mi vida se acabó. Yo me transformé. Yo le dije, pero ¿por qué, Rosalba? ¿Por qué cambió tanto su vida? Dijo, porque ese hijo era el hijo de mi alma. Era el hijo por el cual yo miraba todo el tiempo. Era mi esperanza para la vejez, porque él siempre me decía, madrecita, más adelante tú no vas a tener ninguna necesidad material, porque yo estaré aquí para dársela. Y el muchacho apenas llevaba 2 años en el ejército. Murió muy, muy joven. Entonces Rosalba, mostrando ya, evidenciando aquella verdadera causa de sus enfermedades, de su patología allí, que no eran orgánicas, sino que eran su alma, empezó a hablarme. Entonces yo le dije, Rosalba, yo tengo una invitación para hacerle. La invito a que conozca el espiritismo. La invito al centro espírita. Ella se quedó mirando, dijo, alguna vez yo fui allá donde los espíritus le hablan a uno, me dijo así, pero no me dijo nada más. Yo le dije, ¿tú dónde vives? Dio la casualidad, no sabemos que la casualidad no existe, no existe la causalidad, que vive cerca de ella de mi casa. Entonces yo le dije, el sábado vamos a ir, yo paso por ti y te llevo. Y así fue. Yo recogí a Rosalba, la llevé al grupo donde yo asisto acá en Neiva, y allí escuchamos la actividad, se hizo toda la actividad y cuando terminó la reunión, uno de los compañeros del grupo se le acerca a ella y empieza a hablarle, ¿no? Y le dice, señora Rosalba, la próxima vez que venga tengo que hablar con usted. La próxima vez que le dijo así, Rosalba nunca más me volvió a contestar el teléfono. Se me perdió como 2 años. No apareció por las consultas, no respondía el teléfono, se perdió Rosalba. Y después de 2 años, vuelve otra vez a mi consulta. Y continuaba igual, no había cambiado nada, porque su vida se había transformado. Desde ser una mujer alegre, feliz, a una mujer amargada, a una mujer llena de dolor, con Dios y con todo lo que estaba alrededor de ella. Cuando volvió a los 2 años, me dijo, sí, yo sé que tengo que volver, porque yo allí voy a encontrar lo que necesito. Y Rosalba volvió. Y a partir de ese momento, ella nunca más ha faltado al centro espírita. Hoy en día, a través del ejercicio que ella misma ha hecho, comprendiendo la moral espírita, empezó a darse cuenta que su hijo no había muerto, que seguía en la inmortalidad, que tenía oportunidades de encontrárselo a través de las manifestaciones espíritas, a través de una mediunidad, de un mensaje, de palabras bonitas que el hijo siempre le decía y que ella esperaba escuchar, pero también se lo encontraba en los estados de emancipación del alma, encontrándolos allí en esas visitas que tenemos de esos espíritus que nos quieren y que nos ayudan a traer esos recuerdos a través del sueño. Entonces Rosalba, entendiendo todo eso, comprendió que la pérdida de ese hijo era una necesidad para su espíritu porque tenía otras 2 personas en casa con las cuales no podía convivir y tenía que aprender. Tanto que en un comienzo, cuando ella se iba para el centro espírita y regresaba de allá y tenía sus choques con el esposo siempre dicen lo que muchos espíritas dicen, que no asisten, ¿no? al centro espírita, pero sus familiares dicen, y eso es lo que va a aprender por allá, eso es lo que le enseñan por allá, y entonces ella sabía y comprendía que tenía que transformarse, pero para eso solamente la moral espírita le iba a ayudar a cambiar. También comprendió
que la enfermedad del otro hijo que quedó de una epilepsia de difícil manejo, que ningún medicamento le servía, que tuvo que ir a una cirugía dentro de su cerebro para controlar los ataques convulsivos, que después de haberle hecho esa cirugía, la epilepsia persistía y continuaba, tuvieron que implantarle un estimulador al nervio vago allí para controlar esos ataques de epilepsia, tratamiento muy innovador en Colombia, en el mundo, y ese hijo se lo colocaron. Y hoy en día su hijo no controla la epilepsia. Y ella ya, cuando su hijo está con los ataques, se para al lado de él, se pone a hablar con él, hace una oración, le coloca sus manos sobre la cabeza a su hijo y confía en Dios. O sea, comprendió que las enfermedades no son un castigo de Dios, comprendió que las necesidades son una terapéutica para el alma, no para el cuerpo, para el alma. Que los dolores que tenemos hoy son causados, muchos de ellos, en las aflicciones de esta existencia, y aquellos que no encontramos la explicación son causados de nuestro pasado, aquel pasado que aún todavía necesita repararse ante las leyes divinas. Comprendió que su familia no era solamente la familia que tenía ahí bajo esa esa herencia física que le da el cuerpo físico. Comprendió que en la familia espírita encontró también otros amigos con los cuales hoy en día ella se ríe, comparte, colabora y ayuda a otros también en la misma tarea. Y hoy en día habla del espiritismo por todo lado, haciéndolo comprender más que con sus palabras lo que nos enseñan los espíritus con nuestro ejemplo. Esa es la acción moralizadora del espiritismo. Es lo que nosotros podemos mostrar a través de los ejemplos. Nos dice Allan Kardec, allí para ir terminando, en ese artículo maravilloso, nos dice así: espíritas, estos son los milagros de los que debéis estar orgullosos, que todos podemos operar y para los que no necesitamos ninguna facultad excepcional, porque el deseo de hacer el bien es suficiente. Y como nos dicen las leyes morales, amándome a mí, puedo amar a mi prójimo y puedo amar a Dios. Esto es la moral espírita terapéutica para el alma. Muchas gracias a todos por su paciencia de escucharme en esta noche. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación de esta conferencia. Excelente presentación y muy buenas correlaciones de la parte de la moral espírita con realmente la salud también, porque pues ese es el nexo, ¿no?, tan profundo que hay dentro de esta moral espírita y la salud humana, ese poder transformador que tiene y que has plasmado muy fielmente a través de esta conferencia. Agradecemos a las 103, 104 personas que han estado vinculadas de diferentes países, diferentes ciudades: Bogotá, Mosquera, Facatativá, Zipaquirá, Neiva, Pitalito, Palestina, Ibagué, Cali, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Pereira, Chiscas, Boyacá, Medellín y estas principales que tengo aquí registradas. Y de varios países, fuera de Colombia: Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, la Florida y Nueva York, Guatemala, Brasil y Panamá. Entonces, muy interesante, Eduardo, esta conferencia. Realmente creemos que has cumplido estas expectativas para todo el público y realmente muy interesante. Queda grabada para todos los que quieran volver a escucharla, porque es realmente un material de estudio. Y hay algunas unas preguntitas, vamos a pasar apenas las que conciernen con el tema. Dice: ¿la aplicación de la moral espírita al comportamiento es una medicina vibracional o es un método comportamental para ser más saludables?
Pues es una pregunta bien interesante y compleja, ¿no? Pues la verdad no conozco la terapia o la medicina vibracional, ¿no? Yo pienso que comprendiendo que como espíritus tenemos una naturaleza moral y que esa es la que, por decirlo así, nos falta desarrollarla, porque no tenemos todas el desarrollo de esas facultades. Por lo tanto, el ejercicio de cada una de esas facultades de naturaleza moral nos ayudará, como decías tú, Fabio, a repercutir en el fluido que es el perispíritu y por ende sobre el cuerpo físico, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no conocería los mecanismos para decir si es vibracional, si es comportamental, pero lo que sí puedo afirmar es que el espíritu o el alma que se encuentra sana moralmente se va a ver reflejado en el perispíritu y en el cuerpo. Sí, claro. Sí, ¿no? Y que en realidad, digamos, cuando entiendo que cuando se habla de las medicinas vibracionales, son todas aquellas medicinas que por emitir una vibración específica ayudan al ser humano para su proceso de salud, ¿no? Y un comportamiento moral en sintonía con las leyes de Dios, pues realmente emite una vibración que es hacia afuera, que es el proceso profundo de la curación, y al mismo tiempo, pues es una vibración, es un comportamental, ¿no? Entonces creo que está muy bien tu respuesta ahí. Hay una pregunta que hacen de Cartagena. Dice, ¿cuál es el mecanismo que utiliza Dios para que el espíritu pueda hacer vivencias de las leyes morales, para que pueda ponerlas en práctica y las comprenda todas en su contexto? El mecanismo que utiliza Dios lo vamos a encontrar ahí en la segunda parte del libro de los espíritus, en la vida espírita, que se llama la elección de las pruebas. El espíritu elige las pruebas para su nueva experiencia corporal. Cuando estamos aquí enfrentados a las pruebas, muchas veces, casi siempre decimos, yo nunca pedí esto, yo nunca recuerdo haberlo solicitado, pero cuando estamos emancipados, como espíritus, recordamos nuevamente esa elección que hemos hecho. Entonces, dentro de esa elección de pruebas, siempre nosotros vamos a querer mejorar. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar frente a aquellas pruebas que van a ayudar a reparar ante la ley divina, que se conoce como las expiaciones, o aquellas pruebas que nos van a ayudar a evolucionar como espíritu sin necesidad de haber dañado una ley divina. Entonces, por lo tanto, en mi opinión, es la elección de la prueba la que nos lleva a ese contexto. Muy bien. También nos informa aquí Ismaelito que están conectados desde Puerto Rico, Honduras y Canadá, ¿no? Y la última pregunta, Eduardo, dice lo siguiente: ¿la moral espírita como terapéutica del alma se puede aplicar en el mundo espiritual también? O sea, claro, porque como mirábamos, las leyes morales se dieron de esas relaciones entre los espíritus, no solamente los que estamos aquí en esta experiencia corporal, sino los que están en la vida espírita como estado errante, ¿no? Entonces, dentro de esas relaciones que tenemos allá, también se aplica, porque son leyes, como nos decía Kardec, ¿cierto? Eh, Universales, o sea, que se aplican en los dos mundos. Claro que sí. Muy bien. Entonces, queremos agradecerte, Eduardo, por la presentación de la conferencia de esta noche, tema tan importante que constituye uno de los tres caracteres fundamentales de la doctrina espírita, como lo dejó plasmado Kardec, y que corresponde a nosotros, dentro del área de las ciencias de la salud, rescatar todos estos nexos de esta amada doctrina con la salud humana. Entonces, muchas gracias, Eduardo, por tu conferencia, y te pedimos un último favor, brindando la oración de cierre, una oración bien Ah, terapéutica también. muchas gracias. No, yo Entonces, soy el que agradece de verdad la invitación a este encuentro. Siempre hablar del espiritismo es algo que me gusta mucho y espero que todos hayamos aprendido. Y Fabio, de verdad te agradezco por la invitación de esta noche.
Y entonces vamos a colocarnos en esa disposición para continuar en esta sintonía con los buenos espíritus. Vamos a agradecerle a nuestro Padre, a ese Padre Creador, dándole las gracias siempre por habernos creado como espíritus. Te agradecemos porque has colocado en nosotros, has depositado en nosotros los gérmenes necesarios dentro de aquello que se llaman facultades intelectuales y morales para desarrollarnos como espíritu. Sabemos, Señor, que nuestra meta es llegar a esa perfección relativa. Sabemos, Señor, que a través de estas diferentes experiencias corporales, en cada una de ellas encontraremos todos los recursos necesarios para nuestro progreso. Ayúdanos, Señor, a mantenernos dentro de este camino, encontrando todos los elementos que nos ayudan a retrasarnos frente a esas leyes de Dios, pero darnos el coraje necesario para seguir adelante. Contamos con tu ayuda, contamos con todas estas enseñanzas a través de las obras de Kardec y los espíritus superiores. Contamos con otros amigos que simpatizan con nuestra idea para unirnos como hermanos y seguir adelante. Sabemos, Señor, que cada vez que vamos perfeccionándonos como espíritu, todo a nuestro alrededor también se perfeccionará, desde nuestro cuerpo físico y todo el mundo que nos rodea, porque cada día encontraremos más ajuste ante esas leyes divinas. Ayúdanos, Señor, en este momento, para que todos aquellos fluidos saludables puedan estar aquí ayudándonos a corregir cualquier desequilibrio de estos cuerpos físicos, de nuestros periespíritus, no solamente los que estamos aquí conectados, sino de nuestras familias, Señor. Hay tantas necesidades a nuestro alrededor. Tú siempre estás allí dispuesto a ayudarnos. Dispensa todos esos medicamentos para este cuerpo físico, pero también ayúdanos a consolar, a pacificar nuestra alma, Señor. Gracias te amo, Maestro Jesús, también, porque tú eres el modelo, nuestro modelo de perfección moral de la tierra. Ayúdanos para que cada día, a través de la comprensión de la vigencia que es tu evangelio, sigamos encontrando los recursos y las oportunidades de seguir progresando. Envuélvenos, Señor, con todos esos fluidos de armonía, de tranquilidad, de paz, ayudándonos en esta noche a encontrarnos en esos estados de emancipación con aquellos amigos para seguir aprendiendo, pero también para que nuestro cuerpo físico en descanso recupere las energías necesarias para la nueva jornada de mañana. Que tu amor nos envuelva y acompañe siempre. Que así sea, Señor. Que así sea. Muchas gracias, Eduardo, por esta oración tan sentida y realmente queremos entonces invitarlos a todo nuestro auditorio virtual para que en 8 días nuevamente nos acompañen en una jornada más, una jornada terapéutica para nuestras almas, con la cual vamos a ir casi culminando nuestra actividad de este año y tendremos la conferencia Jesús y la medicina del espíritu, que el doctor Manuel Barbo nos va a presentar el día 22 de diciembre, 2 días antes de celebrar esta natividad del Maestro Jesús, ¿no? Entonces, para todos ustedes en este auditorio virtual, una feliz noche, mucha paz y mucha salud para todos. En nombre del AMA de Colombia, un abrazo fraterno y nos vemos en 8 días. Muchas gracias, Eduardo, por Muchas estar gracias, esta Fabio. noche acá. Gracias a todos. Feliz noche para todos.